De cara a la inminente presentación de la rendición de cuentas 2016, es decir, de cómo el intendente de San José administró los dineros de todos los josefinos, nosotros preparando esa información en el frente lo que hicimos fue hacer un análisis de los datos anteriores, es decir, de todos los datos oficiales que ha presentado el intendente con respecto a las finanzas. Y ahí nos encontramos con que hay un déficit crónico. Todos los años, desde el 2011 al 2015, que son los últimos datos que tenemos, el intendente ha declarado que gastó más de lo que recaudó, llegando a una cifra acumulada 2011-2015 de 694 millones de pesos. Eso significa el 15% de déficit de la intendencia sobre los ingresos. Entonces, a partir de ahí es que desarrollamos una serie de análisis para atrás para empezar a profundizar. Lo primero que nos surge desde el punto de vista político es decir, bueno, el Partido Nacional vive gritando en todos los medios de comunicación que puede contra el 3,8% del déficit fiscal del gobierno nacional, pero festeja el 15% de déficit de la Intendencia de San José. Primera cosa. Segunda cosa, empezamos a analizar los datos de cómo recauda y cómo gasta la Intendencia de San José. Cuando vemos cómo recauda, observamos que los ingresos de la Intendencia de San José en este quinquenio han sido crecientes y muy importantes, impulsados por los aportes que hace el gobierno nacional, ¿no? 4 de cada 10 pesos de los que ingresan a las cajas de la Intendencia de San José los aporta el gobierno nacional. Entonces ahí decimos, bueno, pero el intendente de San José ha hablado, y ustedes, y la gente lo sabe, de que el gobierno nacional discrimina al gobierno de San José, ¿no? Porque el gobierno nacional es del frente y el gobierno departamental es del Partido Nacional. Y eso es falso en los números, ¿no? No se puede decir que el gobierno nacional discrimina a San José cuando 4 de cada 10 pesos de la caja que maneja la intendente los aporta el gobierno nacional. Por otra parte, de todas las cintas que cortó Falero el año pasado en San José, y me refiero, por ejemplo, a 2 obras de acá de Libertad muy importantes, como fue el Camino Mauricio y las obras de acceso, el 80% de esa plata la puso el gobierno nacional. Y bienvenida sea, porque las obras había que hacerlas, pero digo, no se puede hablar de discriminación cuando los fondos se están poniendo desde el gobierno central. Después, hay mucho más para analizar, pero después empezamos a analizar los gastos, ¿no? ¿Cómo gasta la Intendencia de San José? ¿Cuáles son las prioridades? Y ahí observamos que hay un rubro muy importante, que son las obras, ¿no? Se llevan el 50% del presupuesto, pero no las vemos en el departamento, ¿no? Porque las calles de todas las ciudades del departamento de San José, las de Libertad, las de la capital y las de Ciudad del Plata, están en bastante mal estado. Entonces decimos, ¿dónde está ese enorme volumen de dinero que en el presupuesto o en los papeles figura en obras y no las vemos en forma tangible para la gente? La recolección de residuos es otro tema, y el otro tema es la iluminación. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros queremos ver en la rendición de cuentas 2016, primero porque entendemos que el intendente tiene que haber tomado algunas medidas, porque estos datos los conoce porque los presentó él, y queremos saber cuáles fueron esas medidas, como en cualquier casa, ¿no? Si tú gastas más de lo que ganas, tenés que tomar medidas, porque si no vas a llegar a una situación compleja. ¿Cuáles son esas medidas? O bajás los gastos, o aumentás los ingresos, o haces una combinación de ambos. Bueno, queremos ver qué medidas tomó el intendente durante el 2016 y para el 2017 con respecto a eso.